quizá como que esa fuerza interior me decía, dale, dale, me costaba mucho y era muy difícil, pero seguía intentando una y otra vez más. He tenido como muchas pequeñeces en el día a día donde me doy cuenta de que era suavecito, era con calma y no había necesidad de imprimirle tanta fuerza. Y los cangrejos era una belleza porque de un momento a otro llegaban las 6 de la tarde y uno miraba así muchos cangrejos y uno miraba que ellos cogían una muela y empezaban a hacer así. Y uno miraba y era que los machos estaban sacando y el que tuviera la muela más grande era el que tenía derecho a parearse con las hembras. Pero también está ese otro lado de utilizar la fuerza cuando no corresponde, para querer las cosas ya, o para solucionar ya, o para tener un resultado inmediato. A veces simplemente no se va a dar, quiebra las cosas. Bienvenidos una vez más a Soy de la Dicha Podcast. En este espacio compartimos magia, sanación, conciencia, autoconocimiento y maternidad. Es una dicha tenerlos acá. Aquí nos adentramos en las mareas de nuestro ser, nos reconocemos humanos, dioses y creadores en constante aprendizaje. Hoy nos acompaña de nuevo el amor, Juan Echeverry, para quienes no lo conocen, no lo están viendo por primera vez. Como ya estamos llegando a audiencias internacionales, pues más allá de Colombia, acá se los presento porque en Colombia es bastante conocido este amorcito, pero sé que ya nos escuchan personas en otras partes, entonces qué rico que si es la primera vez que nos ven en cámaras y nos escuchan, van a escuchar mucha sabiduría de este hombre que tengo sentado al lado, por eso lo escogí como el papá de mis hijos, como el amor de mi vida, con la pareja que quiero compartir hasta viejita. Así que, amor, bienvenido. ¿Cómo te sientes hoy? Excelente. Excelente. ¿Dónde Muy estamos? bien. ¿Dónde estamos? Superando todos los retos del día. Uy, Entre ellos el grabar nocturno, que todo lo que representa todo hicimos, el reto para poder todo lo que lograr hicimos para poder nuestro grabar. episodio. Son hablando de la noche. Yo Pero estoy, bueno, rico con el vinito pues claro, también. Se hace. yo estoy bien cansada porque estamos acá en el Quindío, en una casa súper linda, vinimos a crear contenido y cuando algo que estaba como pensando mucho es que yo cuando vengo a esos lugares me tomo demasiado en serio el crear contenido y no paro, o sea, como que ni descanso, más la lactancia y eso, entonces acepto que debo bajar un poquito más las revoluciones y que me siento un poco cansada. Pero ¿cómo te sientes tú? Muy bien, ¿Te sientes súper. bien? Sí, 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 bien. ¿Has dormido bien? Mm, No, pero no jamás como yo. no tan bien, Mm, no tan bien, pero pues nada, es parte del proceso. así es. Quería que este episodio habláramos de algo que me ha quedado mucho en la cabeza, me lo has repetido bastante. Quiero que la primera vez que me lo dijiste fue como que mi cabeza hizo así, boom. Y es una frase que me repites mucho y es inteligencia sobre fuerza. ¿De dónde aprendiste eso? ¿Cómo te llegó? Es algo que yo sé que en tu día a día aplicas demasiado y lo aplicamos mucho con nuestra bebé. Pero para ti, ¿qué es inteligencia sobre fuerza? No desde la literalidad, sino desde lo Yo creo que profundo. inteligencia sobre fuerza refleja algo que he aplicado mucho en mi vida, que básicamente es metodología. Obviamente, digamos que no significa totalizar, ¿cierto? A veces hay que utilizar, digamos, como en Fuerza. el sentido un poco más la fuerza, sí, pero cuando tú eres más inteligente que fuerte, básicamente tú estás utilizando una metodología que te permite conseguir lo que tú quieres o tu objetivo sin utilizar tanto esfuerzo, por así decirlo, como para no solamente referirnos a la fuerza física, pues como esa fuerza de puede levantar o puede cargar o puede llevar, sino como al esfuerzo que tú pones en poder conseguir algo. Si tú utilizas mucha metodología, digamos que no tienes que esforzarte tanto para poder llegar a ese objetivo. Creo que la primera vez que me lo dijiste fue haciendo kitesurf. Estábamos en Calima y yo te decía mucho, creo que fue ese día que por primera vez hasta me logré parar, pero tú te me acercaste y me dijiste como, no es de fuerza, es de inteligencia, porque uno tiene la barra acá y no es de jalar con fuerza, sino de saberla jalar, pues una serie de movimientos que uno tiene que hacer, pero me lo volviste a repetir, varias veces me lo has repetido últimamente, y es que uno en el automático lo primero que hace es utilizar la fuerza. Y no solamente hablo de la fuerza física, sino también de la fuerza emocional. Y por eso quería como traer esta información hoy, porque
creo yo que tengo ese gran aprendizaje de la carta de la fuerza. El tarot tiene una carta que se llama la fuerza, yo la tengo en mi tirada natal, y es como domar al león con inteligencia, con amor, con sabiduría, con cariño, con palabras bonitas, más allá de utilizar la fuerza física, porque si tú coges con fuerza al león, el león te muerde. En cambio, si tú sabes domar al león con amor y con inteligencia, lo domas, no te muerde. Entonces es como por dos lados, en los ejercicios físicos, en destrezas como seres humanos, en abrir una tapa. O sea, hay cosas que son más allá de utilizar la fuerza, utilizar la inteligencia. Y en estos días se lo dije a mi papá, a mí ya es que se me quedó tan grabado que le dije a mi papá, en estos días estaba haciendo algo, no me acuerdo que yo, inteligencia sobre fuerza. Y es algo que me trato de repetir mucho a mí misma, pero en el piloto automático del día a día claramente se me olvida. Y, y es muy chévere poderle inculcar eso a Bahía. Siento que Bahía es supremamente afortunada de que nosotros se lo inculcamos. Yo de diferentes maneras, quizás no tanto en el ámbito motriz y eso, porque tú sí lo haces, pero yo trato también como desde mi labor de mamá enseñarle que es mejor la inteligencia, que el querer todo como cuando ella quiere, utilizar las pataletas o las cosas, que también podría llamarse fuerza. Sí. En el ámbito motriz, porque Vaya es una niña bastante despierta, no sé si han visto videos de ella, es que haciendo la cobra. ¿Cómo llegaste a enseñarle a Vaya a hacer la cobra? Solamente con la inteligencia, o sea, diciéndole cobra ya, ¿cómo logró eso? Eh, pues bueno, no, o sea, quería como rebobinar un poco lo que estabas diciendo al comienzo eh, sobre las lecciones que tenías haciendo kitesurf. Y es que el kitesurf es un gran maestro, o sea, es un deporte increíble porque nos muestra cómo cuando nosotros tenemos ese miedo, nuestro instinto de supervivencia lo primero que hace es Jalar. aferrarse a la barra. Y jalas con una fuerza descomunal y claro, cuando jalas esa cometa te quiere volar súper lejos. Y te muestra otra cosa que es la confianza y la entrega. Cuando tú confías y tú te entregas y tú te tiras hacia atrás y tú dejas que el arnés haga su trabajo jalando de la cometa, tú logras navegar. Entonces muchas veces utilizamos la fuerza por instinto de supervivencia porque sentimos que estamos perdiendo el control y como reacción lo que hacemos es forzar más. Y el kitesurf nos enseña la sutileza. Si eres sutil y si lo sabes hacer con ese arte, con esa sensibilidad, tú puedes domar a ese león que tú decías ahorita. Y por el tema del lado de Bahía, pues no, o sea, básicamente es como aprender a leer, ¿sabes? Es como la he ido yo leyendo a ella y cómo veo que ella interpreta y va asimilando, pues, como esa interacción que tenemos en el día a día. Eh, Ella es como una hoja que tú le vas copiando y pues simplemente ahí está quedando lo que tú estás copiando. Entonces ella al final se va convirtiendo como en un libro y en ese libro está escrito todo lo que tú vas copiando. Entonces como que la cobra es una de las tantas cosas Aprendido. que ella ha aprendido, así es. Obviamente es algo físico, es una destreza física que no cualquier niño pues puede aprender y yo realmente no es que le recomiende a los papás que lo intenten en casa Por favor, y no. que lo intenten con sus niños, pero al final ha sido como una danza que se ha ido dando, ¿sabes? Como que yo he ido tanteando y ella ha ido respondiendo y eso ha llevado a que en el día a día los límites se vayan rompiendo, ¿sabes? Como que ahora llega y se sostiene con una fuerza en el core que yo digo como puede llegar a tener tanta fuerza en la espalda baja y en sus glúteos, que básicamente lo que sostiene esa posición de la cobra es la parte de la espalda baja y la parte de los glúteos. Es impresionante. O Sí. sea, Vaya es una niña supremamente inteligente, creería yo. Y ya está en una edad demasiado deliciosa porque entiende todo. Ya está, pues ya dice muchas palabras, te repite las palabras. Y esa conexión que tú tienes con la gorda es muy chévere porque es muy intuitiva también, como que ella te sabe leer muy bien y lo que tú le enseñas lo hace así, o sea, también cuando yo le enseño. Pero obviamente hablamos de el papá, tiene más esa función como de el juego innato, de ponerla a hacer maromas, de hacer cosas eh, diferentes. En cambio la mamá es más como ese cuidado, ese acoger, ese te cambio el pañal, ese te visto, ese te limpio, ese como más ese cuidado y también el juego, porque yo juego mucho con mi gorda, pero creo que los papás tienen una
una ventaja muy grande de enseñarlos a los hijos la inteligencia sobre la fuerza. Y si los papás tienen esa capacidad, esa inteligencia como tú la tienes, pueden hacer superhumanos, ¿cierto? Porque está el chiqui que puede aprender mucho sobre fuerza, pero que tanto sobre, más allá de la fuerza, la inteligencia. Claro, y también hay algo muy chévere y es cuando se mezcla la fuerza con la sensibilidad, porque la fuerza y la sensibilidad es una combinación súper súper linda, porque, porque al final, digamos que em, yo creo que se complementan. Es que yo creo que esa frase, por ejemplo, inteligencia sobre la fuerza, ¿Dónde la aprendiste? puede quedarse un poco corta, ¿no? En la vida. O sea, Tuya, es es algo. tuya. Sí, pero yo te diría, o sea, eso también, digamos, como que se podría replantear, porque más que sobre, es como dos palabras que se complementan y juntas pueden ir muy lejos, porque Depende. fuerza también podría llamarse Fortaleza. a, sí, y a resiliencia, ¿sabes? Cuando tú eres una persona fuerte, tú intentas algo y a ti eso no te funciona, pero si tú eres fuerte, tú vuelves y lo intentas, y si tú eres fuerte y tú vuelves y lo intentas, Yo me considero muy fuerte. pero digamos que si tú solamente eres fuerte y tú no tienes esa inteligencia, tú seguirías cometiendo el mismo error muchas veces, muchas veces, muchas veces y muchas veces y muchas veces y muchas veces, pero si tú eres fuerte y tú eres inteligente, tú cometes el error 3 veces y tú a la cuarta vez ya tú no te vas por la misma vía porque sabes que si te vas por ahí te vas a caer. Entonces ya tomas ese aprendizaje para poder trascender, crecer, superar. Creo que debe ser una mezcla de las dos, pero en el día a día creo que casi que en la mayoría de los ámbitos la fuerza no siempre es la que te va a ayudar a sobrepasar las cosas, ¿me entiendes? Como que la fuerza ayuda en mucho, depende de la situación, pero creo que la inteligencia tiene más poder sobre la fuerza, ¿o no lo sientes así? Pues como que la fuerza agota en algún momento, como que ser Pero tan fuerte es que en también, tantas cosas, yo creo que termina siendo agotador. sí, pero también digamos que, o sea, no nos estamos, en este momento no estamos hablando solamente de fuerza física, sino que estamos hablando de la fuerza del espíritu, del ser, la fuerza del alma, Y la fuerza emocional y que la puede fuerza ser, espiritual. que puede ser también, o sea, es que compararlo con inteligencia podría ser como comparar como el agua y la madera, ¿sabes? Son como elementos diferentes, Que también son pero que complementarios. cada uno, claro, que son súper complementarios y que cada uno tiene sus cualidades que construyen Sí, como ese todo. Fíjate, por ejemplo, lo que hablábamos acá, de este lugar donde estamos, que es un lugar súper hermoso, y hablábamos de los materiales, o sea, de los que está hecho el lugar. Entonces, tiene cemento, tiene madera, tiene vidrio. Obvio, cada uno tiene sus cualidades, cada uno tiene sus características, pero mira que, pues, más que ponerlos a competir, mira cómo ellos se trabajan en complementan. conjunto para hacer un lugar súper bacano. Me encantan estas conversaciones porque siempre hago como que llego a conclusiones muy chéveres. Y ahora que me pongo a mirar lo que somos Juan y Andrea, pues en estos días estaba haciendo una clase de un curso que estaba haciendo muy chévere y era como un mastermind donde la profe explicaba como los tipos de personas, ¿cierto? Y decía como, bueno, según lo que tú eres, ves y haces las cosas. Entonces, está la persona que es súper sensible, entonces todo a través de los sentidos, las cosas bonitas, el comer rico, como toda la sensibilidad, que eso es muy Andrea. Está la persona sociable que necesita para inspirarse, buscar amigos, verse con gente, estar con su familia, como que necesita a los demás. Y está la persona intelectual que necesita estar estudiando, leyendo, llenándose de información, de intelecto. Y ahora que caigo en cuenta de esto, es algo que también hemos conversado mucho, que yo te he dicho a ti como que no basta con el intelecto y con la inteligencia para lograr cosas en la vida, ¿cierto? Tiene que ser una mezcla de disciplina, de fortaleza, y en este caso siento que nosotros tenemos como esas dos uniones, y es yo soy más fuerte, más hacia la fortaleza, el que yo puedo, el que soy capaz, la que insiste, y tú eres más el intelecto, la parte técnica, saber cómo se hace todo, estudiar esta forma y la otra forma, llegar a lo más profundo de la sabiduría de cualquier cosa. Y yo creo que en ese sentido por eso nos complementamos como muy bien en muchos aspectos. Y ahora que ya no es inteligencia sobre fuerza, es inteligencia y fuerza.
Es como que, porque esa frase de inteligencia sobre fuerza sí aplica para muchas cosas en la vida, Mm, pero deja de aplicarse para muchas otras. mm. Entonces, cuando me lo has dicho es cuando verdaderamente hay que soltar la fuerza excesiva, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero la fuerza, por ejemplo, en el kite también es necesaria. 100%, Porque si tú no claro, tienes fuerza en los brazos, si tú no tienes fuerza en las piernas y en tus claro. glúteos, evidentemente si no tienes un cuerpo tonificado, pues o más que tonificado, fuerte en esos músculos, no va a ser tan fácil Mm, sostenerte y estar y ser un buen kiter, por así decirlo. mm. Entonces sí o sí tiene que ser una unión de los dos. Y, y siento que tanto la inteligencia tiene que tener su pedacito de fuerza, como la fuerza tiene que tener su inteligencia. 100%, sí. Pues a ver qué, no, o sea, yo pienso que Es que sabes que se me viene a la cabeza el parto. El parto de Bahía fue demasiada inteligencia con fuerza. sí, Más inteligencia que fuerza, pero se necesitaba la fuerza. mm, Si yo no hubiese tenido la fuerza que me caracteriza, seguramente me hubiera puesto epidural, seguramente hubiera buscado oxitocina química, pues sintética, perdón, para, para acelerar el proceso. Pero mi fuerza, mi fortaleza me permitió vivir esas mareas sin necesidad de eso otro, vivirlo de la manera más natural y con la inteligencia de todas las herramientas que adquirimos y el acompañamiento tuyo, de esa voz de aliento, digamos que fue demasiado perfecto. sí. O sea, se aplica demasiado a ese Es momento. que, ¿sabes qué? Lo que te iba a decir ahorita es que, digamos que la frase de inteligencia sobre fuerza que me sigue encantando y creo que toda la vida la iré a aplicar, es mucho como del día a día, ¿sabes? Como de las cosas que estás haciendo en el día a día y que muchas veces tú tienes como poco tiempo para dedicarte a entender algo y quieres solucionar rápido y una de las formas de solucionar rápido es Es la aplicarle fuerza. fuerza a algo que no necesita fuerza, sino que muchas veces lo que necesita es un poquito de mente, un poquito de atención, un poquito de lógica, sentido común y ahí lo puedes solucionar. No, por decir cualquier cosa, no sé, como en la cocina, no sé, vas a hacer lo que decías ahora, abrir algo, y ese, no sé, un tarro, y ese no te abre, hijo de pucha, y Es que entonces eso vas a es muy cortar con un yo. cuchillo, y al final le toca es, la tapa tenía la instrucción arriba que te decía, presione y gire, y tú, claro, le aplicabas fuerza, hijo de madre, y Es ya lo ibas que, a cortar con un cuchillo, y solamente había que hacer así, ta, ta, es obvio, que es muy inconsciente pues como eh, esta frase de este episodio que elegí y es muy como que todo es demasiado perfecto, como que se dio que teníamos que grabar, porque justo acá se me quebró un plato, como que ese acelere mío de que querer hacer las cosas muy rápido, de solucionar, como de ejecutar, muchas veces utilizo la fuerza y eso es muy yo, eso es muy Andrea. Pero así como tiene muchísimas ventajas en la vida, tiene muchísimas desventajas. Entonces soy la que tiene un umbral del dolor muy alto, muy fuerte, muy resiliente, que la da toda cuando, aunque todo esté perdido, yo la doy toda cuando quiero algo, pero también está ese otro lado de utilizar la fuerza cuando no corresponde, para querer las cosas ya, o para solucionar ya, o para tener un resultado inmediato. A veces simplemente no se va a dar, quiebro las cosas. Entonces, eso es muy Andrea, pero también es muy bonito entender que es muy Juan priorizar la inteligencia sobre la fuerza y muchas veces yo soluciono más rápido que tú porque con mi fuerza soy más ágil y logro cosas más inmediatas, por así decirlo. Entonces es una temática muy inconsciente, pero muy poderosa hablarla hoy. sí, es que, ¿sabes qué? Yo pienso que, por ejemplo, aplicar la fuerza también está muy ligado a hacer que las cosas sucedan, ¿sabes? Cuando tú quieres que las cosas sucedan, o suceden, no tiene otra forma. O sea, si esto tenía que hacerse ya, tiene que tener una solución ya, porque yo estoy pensando ya en la idea siguiente. Entonces esto como que no me puede atrasar el proceso. Y digamos que a veces la inteligencia no tiene tanto afán como la fuerza. La fuerza es un poco más rápida, la fuerza quiere ir eh, o empuja para poder ir. La inteligencia, si tiene que esperar a que la marea calme porque pensaba que era más seguro y pensaba que era mejor pasar así, pues esperó a que la marea calmara y pasó cuando la marea estaba calmada. Entonces mira o sea, como inteligencia y fuerza se mezclan también con un montón de cosas, de la personalidad, de las emociones, de lo que sentimos, de lo que en realidad somos, que más que catalogar como bueno o malo, son
rasgos que tienen cosas buenas y que tienen cosas malas, pero que al final es lo que hacen a un ser ser. Y que ambas son supremamente importantes en la vida, Sí, muy importantes, muy valiosas, muy espectaculares. Entonces, siento que la gorda es una afortunada de tener. Yo también me considero mucha inteligencia, o sea, partiendo del hecho de que la inteligencia no hay un solo tipo de inteligencia, hay muchos tipos de inteligencia. Creería yo que todos los seres humanos somos inteligentes, cada uno en su forma em, y en sus habilidades. Pues yo siento que todos los seres humanos tenemos alguna habilidad X o Y eso ya es inteligencia. Hay personas muy intelectuales, que es diferente, ¿cierto? Hay personas adictas al estudio, al intelecto. Y eso también es chévere. Ya es esa combinación de qué hago con ese intelecto porque me lleno de sabiduría y de información. Ajá, pero ¿qué estoy haciendo con eso? Entonces por eso ahí entra la fuerza y es importante. Entonces decía que la gorda es muy afortunada de tener estos dos papás que le enseñan un poquito a los dos. Y que también en el día a día a veces Juan utiliza más la fuerza que la inteligencia y Andrea muchas veces utiliza más la inteligencia que la fuerza. Pero siento que es un llamado a que los papás, tanto mamá como papá, se cuestionen a cómo en el día a día están haciendo eso. Y ahora que nosotros estamos en este proceso de que vaya a cumplir 16 meses y que estamos considerando si un jardín, medio tiempo, si no, es un tema bien profundo, pues es un tema de una decisión muy grande, pero creo que hay seres como la gorda que piden eso y lo piden con su inteligencia y con su fuerza, o sea, como que ella de alguna manera lo expresa, como que requiere ese espacio, que también siento que es egoísta de nuestra parte no dárselo y también siento que es necesario para ella esa exploración. sí. Yo quisiera, digamos, como obviamente en ese sentido y más como rasgo de mi personalidad, saber en el diccionario qué significa la palabra inteligencia. O sea, quisiera como desglosarla, cómo se define la inteligencia. Dice así, inteligencia es la capacidad de comprender, aprender, adaptarse y usar lo que sabemos para resolver situaciones o tomar decisiones de manera efectiva. No es solo ser buenas en matemáticas o tener buena memoria. La inteligencia aplica entender información nueva, aprender de la experiencia, analizar situaciones, resolver problemas y adaptarse cuando algo cambia. Espectacular. O sea que en ese sentido, digamos que la inteligencia va muy ligada a la fuerza. O Mm, sea, una persona inteligente debe ser fuerte sí. Pues sí, con esa para poder descripción. aprender, para poder evolucionar. Ujú. Obviamente siento que la descripción se sesga mucho en un tipo de inteligencia, porque también está la inteligencia emocional, que yo, por ejemplo, que soy una mujer supremamente fuerte y así, siento que la inteligencia emocional cuesta un poco más. Por eso me he adentrado tanto en eso. Pero este es como inteligencia general, o General. sea, general que también aplicaría para emocional, pero digamos que ya emocional sería más específico, financiera sería más específico. Obviamente cada tipo de inteligencia tendría como, pero esto digamos que nos da como una, a grosso modo, aplicaría a cualquier ámbito del ser. 100%. Incluso en estos días hablamos y yo te decía, tú qué, pues como, ¿por qué consideras que soy una persona inteligente? Y tú me decías, por tu capacidad de resolver problemas. Y yo no había pensado que la inteligencia era eso, la verdad. Es como que, bueno, es que intelecto e inteligencia son muy diferentes. O sea, y tú eres una persona intelectual. Juan es supremamente estudioso, se queda viendo videos de YouTube hasta las 2 de la mañana. O sea, lo que quiere aprender, se todo está el cerebro aprendiéndolo. Pero por eso es un gran maestro, por eso me enseñas tanto en el día a día. A diferencia mía, que yo no me gusta dedicarle tanto tiempo a aprender algo, sino como que la quiero coger rápido y lo empiezo a ensayar y empiezo a meterle práctica hasta que yo me ensalzo. Pero por eso es una buena combinación Yo creo también. que parte, o sea, yo creo que parte de mi inteligencia la tomé de la naturaleza. La tomas en el día Sí, a día. no, ahora no tanto porque ya no tengo tanto contacto con la naturaleza, pero por la forma en cómo crecí, tuve mucho contacto con la vida natural, con el mar, aprendí demasiado del mar, con los animales, con la selva y creo que pues
sí, o sea, aprendí cosas increíbles ahí, o sea, increíblemente mágicas, que en parte también es lo que trato como de transmitirle a Bahía. Y tú decías ahora, o sea, pues pucha, era muy increíble porque yo era muy amigo de muchos animales, ¿sabes? Como que era el amigo, pero al final me los comía, pero teníamos Uy, ahí ¿qué es una, eso? Eso sonó pues, todo charro. No, sí, sí, o sea, te entiendo el punto. es la verdad, o sea, y como que, no sé, nunca me catalogué, por ejemplo, como malo por decir, eh, no sé, maté una paloma, por ejemplo. ¿Sabes? Como que yo no lo hacía quizá Con mala desde el intención. prejuicio, porque ahora, y me pasaba mucho, por ejemplo, arponeando, eh, Muy teso. salía y cogía muchas langostas y no me importaba, o sea, como que les cogía y les daba un arponazo y era mi comida. Y luego crecí y por ejemplo ahora y las últimas veces que iba a la costa, yo iba con el arpón y pues así tenía como para dispararle a una langosta. Yo decía, ah, me da como pesar, ¿sabes? Como que no lo quiero hacer. Eh, pues es algo de conciencia también, creo que es algo de conciencia y como de maduración de, no sé si del ser humano, del espíritu, pero antes yo no sentía que estuviera haciendo algo malo y como que Y por eso ahora sí, no me sentía mal. Sí, ahora sí siento que no está bien, ¿sabes? Como que, mm, pucha, me porque ya eres parte el papá. corazón. No, incluso, obvio, eso también pesa, pero incluso antes de, o sea, te digo, hace 3 años o 3 así, que años. tenía como la posibilidad de arponear y salía al mar y yo decía como, pucha, pero antes yo lo hacía y yo me sentía bien con la naturaleza, o sea, sentía que igual pertenecía a un sistema y yo no creo, por ejemplo, que, no sé, el león que case un venado, el león va a decir, pucha, le estoy haciendo mal a la naturaleza, marica, está No, mal. es su naturaleza. Es el instinto de su naturaleza. Mm. Pero es por eso mismo, porque tú antes vivías en tu naturaleza de ser un niño que vive en el mar, que sale a pescar, que su comida es lo que pesca, que tiene que llevarle comida fresca a la gente que lo está esperando, a su familia. Entonces era natural para ti. Ahora que vives en Medellín, que pues que no es tan natural, que no vives en el mar, es como ya no le haría ese daño, ¿me entiendes? A un animal. Yo creo que cada quien actúa bajo su entorno y condiciones e información que ella tiene en su cabeza. Y también esa experiencia tan espectacular que tú tuviste, creo que te enseñó muchísimo y lo vivimos en el día a día con nuestros gatos, esa conexión que tú tienes con los animales es increíble. Es increíble. Y creo que los mismos gatos nos enseñan mucho sobre la inteligencia, sobre la fuerza, sobre... Pues es que el gatuno no es fuerte, el gatuno es ágil, inteligente, capaz. Gato, Escurridizo. escurridizo, literal, hábil. Y te mira con esos ojos de poder. Extraño a mis gatitos, ya los quiero ver. Pero tú crees que el león es un animal que puede mezclar inteligencia y fuerza de una forma muy 100%, balanceada, 100%. Y tú eres, somos leones. a diferencia, por ejemplo, no sé, decir como un hipopótamo o un elefante, que son animales súper fuertes, hiper No, fuertes. más que fuertes, son grandes. ¿Te parece que el elefante es muy fuerte? El elefante, Pues lo que alza con su trompa. un elefante es muy fuerte, o sea, tiene mucha masa, o sea, es mucha fuerza. Puede coger un camión y le puede dar como un cabezazo y lo podría voltear, por ejemplo. A ese Pero nivel de mucha no, fuerza. pues no tiene esa maldad. Una hormiga, por ejemplo, una hormiga es Mm. sumamente fuerte. Una hormiga puede coger a otra hormiga y cargarla y caminar muchas distancias. Creo que pueden O cargar trozos 10 de veces su peso, ¿no? comida súper grande. Entonces, son animales, por ejemplo, muy fuertes. Eh, Animal, por ejemplo, no sé, un animal muy inteligente, no sé, El delfín, el pues perro. el perro, por ejemplo. Perro es algo impresionante de lo inteligente, o sea, es, wow, casi que como un ser Sí, humano. yo creo también que es que los animales aprenden, pues uno a veces, porque uno no alcanza como a leer tanto pues, la inteligencia de los animales, obvio porque no se relaciona tanto con ellos, Claro. pero yo miraba, por ejemplo, los cangrejos, y los cangrejos era una belleza porque de un momento a otro llegaban las 6 de la tarde y uno miraba así muchos cangrejos, y uno miraba que ellos cogían una muela y empezaban a hacer así. Eso me pareció espectacular que lo aprendí hace poco de ti. Y uno miraba y era que los machos estaban sacando y el que tuviera la muela más grande era el que tenía derecho a parearse con las hembras.
Entonces las hembras escogían el de la muela más grande para ir a aparearse con él y se veían todas así. Pero mi pregunta es, ¿cómo hacían para que la muela creciera? No, ellos no se, o sea, Genética, es genético, claro. como el, Por como eso el miembro del por hombre. eso se preserva, por eso se preserva la especie, porque la especie busca al más fuerte. Entonces, claro, la hembra se está pareando con el más fuerte, cada vez con el más fuerte, cada vez con el más fuerte, y por eso se preserva la especie. Wow, no, 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 es que es espectacular. Mm. O sea, es algo de locos. Es que la naturaleza, como te digo, o sea, es increíble, y yo ahí, como ese ejemplo, veía muchísimos, o sea, muchísimos ejemplos desde pájaros, langostas, en camarones, en pulpos, por ejemplo, que con pulpos también tenía ahí una relación súper, los cazaba, los soltaba, los tenía. Qué Eh, afortunado. con frutas, por ejemplo, no sé, también, ya es como diferente, pero Hablabas también. con ellas. Pues no hablaba, pero sí, digamos que, no sé, aprendía cómo interpretar dónde estaban los mejores Pero no es árboles, descabellado, amor. cómo se Acuérdate daban que los yo mejores tengo, frutos. sí, que yo tengo ese oráculo de las plantas, que hay medium de las plantas, o sea, son seres que también tienen energía, información y también se comunican. 100%. Entonces, no es descabellado, pues, lo que dices. Sí, o El sea, mango tiene su energía, el limón tiene su energía, el sidrón, la menta, la cúrcuma, todo tiene su energía y su comunicación, sino que uno como que se aísla. y si tú vas a mirar en un sentido, digamos, como lo que estamos hablando, las plantas son sumamente inteligentes y no utilizan la fuerza bruta como lo utilizaría un elefante. Pero las plantas son demasiado inteligentes, increíblemente inteligentes. Poderosas. Y lo más lindo es que también lo mezclan con la fuerza. Ejemplo, no sé, un roble. Ejemplo, un bambú. Que tiene una fuerza increíble, pero su inteligencia los llevan a hacer, no sé, a medir 30 metros. Mm. Entonces mira cómo íbamos encontrando también ahí lo que ¿Algún estamos hablando. ejemplo, algún ejemplo de algo que te haya pasado en la vida donde sientas que fuiste más fuerte que inteligente y otro ejemplo donde sientas que fuiste más inteligente que fuerte? Bueno, no. Fuerte. eh, Creo que cuando he tenido la capacidad de intentar muchas veces algo que definitivamente no parecía funcionar por ningún lado. Simplemente parecía que no se podía. Ibas a mirar desde el sentido lógico, ibas a mirar desde muchas partes y era prácticamente imposible que eso sucediera. Y quizá como que esa fuerza interior me decía, dale, dale, me costaba mucho y era muy difícil, pero seguía intentando una y otra vez más. Y creo que en esas situaciones de mi vida, que obviamente no fue una, fueron muchas, la fuerza me ayudó a poder encajar para que todo conspirara para que esa situación se diera. ¿Qué te pasa mucho con los drones también? Sí, y nos pasa a todos los seres humanos, con situaciones que tenemos en el día a día y con situaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida que muchas veces hasta perdemos la esperanza, pero hay una luz dentro de nosotros que podría llamarse fuerza, que nos decía, inténtale otra vez y trátale otra vez. Ujú. Eh, y pues situaciones donde he utilizado la inteligencia, no, pues más que hablar como una situación puntual, creo que, o sea, he tenido como muchas, digámoslo así, como pequeñeces en el día a día, donde me doy cuenta de que era suavecito, era con calma y no había necesidad de imprimirle tanta fuerza porque si le pongo tanta fuerza lo que hacía era un daño, al final no me terminaban funcionando las cosas y me di cuenta de que haciéndole, leyendo las instrucciones, por ejemplo, me pasa con no sé, eh, para ponerte un caso puntual, artículos tecnológicos. He sido muy de, obviamente amo la tecnología demasiado, pero he sido muy de llevado a mi parecer y tengo un artículo tecnológico y lo tengo en mis manos y digo, yo lo sé manejar. Y comienzo
y jue madre, y me sumerjo en un mundo donde me bloqueo con algo y digo no funcionó y el fabricante lo hizo malo, y fue pucha, y no funcionó y se lo voy a devolver y voy a escribir una garantía y llevo 4 horas acá y estoy sudando y no me da y no me da, y cogí las instrucciones y leí, lo primero que decía es, antes de eso presiona el botón que activa el dispositivo. ¿Qué tal que nosotros viniéramos con un manual de instrucciones como ese? ¿Qué tal que Andrea viniera con un manual de instrucciones tan sencillo como ese y en el día a día, con alguna situación puntual, Juan, en vez de utilizar la fuerza, utilizara la inteligencia y de ir a leer ese manual de Andrea? ¿Cómo se sentiría eso? O sea, no, lo que pasa es que los seres humanos somos diferentes a las máquinas porque también a nosotros nos rigen mucho las emociones y nosotros somos seres muy cambiantes, a diferencia de un dispositivo electrónico que él es así, ¿sabes? Y está dentro de la lógica. Los seres humanos No tenemos manual. no tenemos manual De ni somos acuerdo. lógicos. Si pudieras decirle algo a Bahía, ya se lo dices todos los días, se lo decimos ambos. Y yo creo que esta pregunta es para los dos, solo se me acaba de ocurrir. Si pudieras enseñarle a Bahía algo con referencia a la fuerza y la inteligencia, ¿qué le dirías hoy? No, o sea, yo creo que le diría una frase que puede resumir la fuerza y la inteligencia al tiempo, y es, tú puedes. Ese poder y ese tú puedes significa que tiene que utilizar fuerza, porque seguramente no va a poder a la primera, y tiene que utilizar inteligencia, porque seguramente va a tener que utilizar metodología. Entonces, el tú puedes, tú eres capaz, es algo muy poderoso que yo creo que muy a mi modo, muy minimalista, trata de conservar fuerza e inteligencia. Yo le agregaría que ya es suficiente. No necesita ni mucha más fuerza ni mucha más inteligencia, sino que lo que ya es y lo que ya tiene es suficiente. Sí, 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 está bien también. Complementa lo que tú le dices. Si tú le dices, tú puedes, tú eres capaz, y yo le digo, eres suficiente, es como una sana manera de entender, ver la vida y dar lo mejor de sí. Creo que Sí. es una manera bonita. Bueno, ¿Crees que hemos llegado al final del episodio? más o menos, ya se me están cerrando los ojos. Gracias por decirme esa frase en algún momento de tu vida. Gracias porque ahora ya tiene un nuevo significado, una manera diferente de expresar que es inteligencia y fuerza. ¿Cómo la podrías llamar? Sí, inteligencia plus fuerza. Plus, fuerza. Pero es que siento que hay momentos en el que aplica una la otra, Sí, no, entonces hay que 100%. seguirlo Sobre todo diciendo de como en esa el día a manera. día, inteligencia sobre la fuerza. Así es. Entender la cama y encorrer el colchón, o sea, no trates de hacer mucha fuerza porque te vas a joder la espalda suavecito, meter la sabanita y vas a ver que queda De súper la bien. manera perfecta. Gracias por tus palabras. Es un placer tenerte acá. Creo que fue un tema muy chévere, que si hoy estamos hablando de él y hoy estamos grabando, es porque teníamos que compartir sobre el mundo. Creo firmemente en que eso es una canalización de información y qué rico podérselo enseñar a nuestra hija. Para quienes no saben, Bahía es nuestra hija. Y si son papás, creo que es algo también que podrían compartirles desde todo el amor a sus hijos y si todavía no lo son, a ustedes mismos. Así que qué rico tenerte otra vez acá. Dame un abracito. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Esperamos que les guste. Por favor, déjenos saber en los comentarios si ustedes han sido más de inteligencia o de fuerza o si creen que la magia divina es lo perfecto, es la unión de los dos. Chao, chao.